1. Actitud de burla, incluso hasta el absurdo. El periodismo gaga es el periodismo tópico, convencional, cliché, ese que vemos todos los días en general en los medios de comunicación convencionales, que está basado en ese triángulo para mí perverso que suponen tres conceptos malsanos, que nadie sabe explicar y que nadie conoce bien: la información, la noticia y la actualidad. Es ese periodismo basado en una tradición inventada pues hace un poco más de un siglo, que dice decir la verdad a partir de preguntar a 3 o 4 personas, situaciones, expertos, que llama fuentes, y que en ese decir la verdad trata de explicarnos la realidad como si la realidad tan compleja, eso que a falta de mejor definición seguimos llamando realidad, hoy se pudiera explicar a partir de esas versiones parciales que se suman, se restan, un poco se balancean para que nadie quede demasiado bien ni quede demasiado mal. Y se supone que ese periodismo gaga, al final del día, al final de esa nota, de esa noticia de información, de ese reportaje, de esa crónica, resulta que te ha dicho la verdad sobre algo de la realidad, ¿no? Y eso, pues evidentemente en el siglo XXI pues no funciona, está gaga. Y por gaga no entiendo un apelativo referente a la diva del pop, sino a lo viejo, a lo oxidado, a lo disfuncional, a lo que está gaga y a lo que ya no sirve. 2. Protesta contra las convicciones y consensos burgueses de tu época. No, yo amo esta profesión, adoro el periodismo, es lo que más me gusta, me encanta contar historias de la realidad, me encanta estar con la gente, me encanta hablar con la gente, me encanta escuchar. El periodismo fundamentalmente es dejar que los otros cuenten sus historias, ¿no? Y tú ser una especie de tubo, con más o menos filtro, por el que pasa el agua de la realidad, ¿no? Y yo lo que me doy cuenta es que en el ejercicio del trabajo y en el ejercicio de nuestra profesión, todos esos elementos que se van centrando como bases a partir de las cuales tú construyes tu oficio, la objetividad. ¿Pero qué vaina es eso? O sea, eso nadie sabe, eso no existe. Y si existiera, además, deberíamos saltárnoslo, esa regla, para contar la realidad, ¿no? La objetividad. La verdad, en mayúsculas, en singular. ¿Qué carajo es eso de la verdad? ¿Quién sabe la verdad? Decía Borges que los filósofos y los metafísicos llevan 3.000 años intentándola buscar y no la han encontrado, ¿no? Y resulta que un periodista o una periodista en 3 días haciendo un trabajo en un lugar, que va a un sitio, que tal, que ni siquiera conoce, que tal, resulta que con 3 o 4 días estando en un lugar te puede contar la verdad de lo que ha sucedido. Pues, perdón, sorry to be honest, pero eso no es posible. Y entonces, pues yo creo que tenemos que refundar las bases, que tenemos que cambiar nuestra actitud frente a eso que seguimos llamando realidad y que tenemos que buscar otros caminos, otras maneras posibles, otros presupuestos, otras ideas para relacionarnos con esto que llamamos historias de la realidad. A mí me interesa mucho la versión francesa de fiction vraie, la ficción de lo verdadero, ¿no? Y esa idea para mí me parece que es iluminadora para construir otros tipos de periodismos en plural que no sean gagás o que sean menos gagás, porque al final todos somos gaga. 3. Gestos y medios expresivos provocadores. A ver, yo vengo del punk y yo vengo del mundo del fanzine. Yo tengo 54, voy a cumplir 55 años. Y yo nací en un pueblo de Valencia, en Sagunto, donde uno de los elementos centrales era hacer pintadas, hacer fanzines con fotocopias, recorta y pega, pinta y colorea, y con un compromiso que a nosotros nos parecía político y tal, de destruirlo todo y del no futuro. Yo vengo de ese universo y para mí es muy interesante destruir todo a partir de un esfuerzo constructivo. Y encuentro que en esa recuperación de lo que yo soy, de alguna manera, el trabajo con las manos, el trabajo con las tijeras, con la pintura, con el graffiti, con toda esa estética, con la mancha, con esa manera viva de relacionarte con la realidad, sea una pared o sea un papel, de recortar, de pegar, de colorear, de pintar la realidad con otros colores, con otras formas, es la manera en la que yo debo expresarme en este estadio de mi vida, ¿no? Y es la que mejor me representa y creo que poco a poco en estos últimos años, el periodismo dada no es una invención en 3 días,
cualquiera que vea el libro que se puede descargar en PDF online o cualquiera que lo tenga en las manos, hay un esfuerzo constructivo. En ese destruir hay un esfuerzo constructivo, también para mí muy importante, de conectar mi cabeza y mis reflexiones con la sensibilidad de mis manos para cortar, pegar y tal. Es mi manera. Yo trabajo con el ensayo collage, con la crónica collage, con la columna de opinión collage, si se le quiere llamar así, pero hay muchas otras maneras de hacer periodismo dada, no es la única. Esa es la mía y es un camino que yo exploro también como un proceso de redescubrimiento de mí mismo, ¿no? Yo, al sentirte mal en otros procesos, en los textos, en los reportajes, en esas palabras tan hermosas como inofensivas, y luego en la televisión o en las imágenes, o en las pelis documentales, etcétera, con las imágenes, ya no ese cliché también de que hay muchas imágenes en el mundo, que puede que sí, sino que son todas redundantes, ¿no? Que todos son como copias, como mímica los unos de los otros, que al final tampoco significan nada. Pues yo encuentro que en esta manera de relacionarme con las historias de la realidad es la que mejor me representa, o yo mejor la represento a ella, ¿no? 4. Inclinación a la duda rebelde y permanente. Dada yo lo utilizo como una especie de ironía provocativa. Desde el punto de vista crítico, a mí ese movimiento de vanguardia me parece muy vivo y más necesario que nunca, porque de la misma manera que ellos en 1919 en el Cabaret Voltaire y todos sus acólitos y lugares asociados en Francia, en Alemania, o en Holanda o en Suiza, se enfrentan al arte burgués, un arte rancio, aburrido, gaga. Mi propuesta es un poco la misma: utilizar la ironía, la crítica y la provocación para que de una vez pensemos realmente en esto que hacemos del periodismo en mi caso, y otros utilizarán Dada como idea para ir a otros lugares. Pero sí me interesa mucho, y sobre todo el periodismo Dada, utilizando la idea de los dadaístas, lo que no hace es refugiarse en ese salvavidas que llamamos consenso, ¿no? Nos ponemos de acuerdo tú y yo de que esto es periodismo y así hay que hacerlo, y por qué. ¿En qué Biblia, en qué Corán, en qué Talmud, en qué Torá pone que las cosas se hacen así? ¿Dónde están los mandamientos, tal, que las cosas se hacen así? ¿Por qué un gringo se lo inventó o dice la Universidad de Columbia que eso se hace así? Y yo lo tengo que hacer así, con otras tradiciones, otras culturas, otras maneras de observar el mundo, otros rigores analíticos a través del acercamiento a la verdad, del acercamiento a la filosofía, al conocimiento, al saber. ¿Por qué eso que representa una idea concreta y una manera concreta de buscar determinado tipo de verdad en lo occidental, en las culturas de Occidente, hijas de la modernidad, bla, 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 por qué tiene que representar un absoluto universal? ¿Por qué tiene que representar lo humano? Un ejemplo muy claro: ¿por qué ese periodismo se dice a sí mismo que es el periodismo y no asume la existencia de otros periodismos? ¿Por qué no asume la contaminación de otras maneras de acercarse al saber? ¿Por qué no asume otras maneras de acercarse al conocimiento, el arte, la poesía? ¿Por qué no asume otras formas, otros presupuestos, otras ideas para encontrarse con la realidad? ¿Por qué tiene que ser todo siempre así? ¿Porque lo dice un gringo de la Universidad de Columbia? ¿Por qué? Pues a mí no me interesa eso. Yo creo que la búsqueda de lo humano y la búsqueda de lo real a través de estas herramientas que nos ofrece el periodismo tiene que tener al menos dos cuestiones fundamentales que para mí son claves. Una es, si uno de los gestos humanos más genuinos es la creatividad, ¿por qué el periodismo es tan poco creativo? ¿Por qué es tan poco creativo? ¿Por qué está tan encerrado en sus propias cárceles conceptuales, ¿no? Segundo elemento: si uno de los elementos centrales de lo que significa ser humano es la duda, ¿por qué pasarse todo el día buscando certezas y respuestas y no al contrario? A mí lo que me interesa, buscar la belleza que se esconde en todo signo de interrogación. Es que a mí me parece tan claro que es erróneo ese modelo de funcionamiento. Es feo, es estéticamente reprobable, pero es que además no se centra en lo importante, que es que tú y yo, cuando dialogamos a través de los medios de comunicación, del periodismo, para conocer la realidad, tengamos más preguntas y tengamos menos respuestas, ¿no? Y esos dos gestos, ¿no? La búsqueda de la belleza y la búsqueda de las dudas y los interrogantes son los que para mí centran mi trabajo con el periodismo dada, ¿no? 5. Defensa de la espontaneidad, el azar, lo imperfecto, la intuición y el caos.
Es que para mí esas son las ideas, ¿no? O sea, la búsqueda de la belleza es un moto en sí mismo, pero no es una belleza estética. Vamos a leer a Kant y vamos a hablar de lo estético. No, eso a mí no me interesa. La belleza como desafío, la belleza como proceso valiente, que es un desafío. La búsqueda de la belleza es un desafío, primero y principalmente para el autor o los autores o las autoras de esas piezas periodísticas, ¿no? Que no se repitan, que no hagan siempre lo mismo, que no sean procesos seriados como si fuera una fábrica de juguetes de plástico donde todo el mundo está haciendo todo el día lo mismo. Es que esa búsqueda de la belleza también incorpora esos tres elementos que tú dices. Disentir. Si la gente va por un lugar, ¿por qué yo tengo que hacer las cosas por ese lugar? ¿Por qué no puedo buscar en otros lugares? En eso que yo llamo exoperiodismos, ¿no? Periodismos desde fuera de los periodismos. ¿Por qué no se puede hacer poesía poesía periodística? Hay muy buenos ejemplos de que sí se puede hacer. ¿Por qué no se hace? Simplemente porque no se tiene la voluntad vitalista, asertiva, de atreverse y hacerlo, ¿no? Y habrá cosas que saldrán bien y habrá cosas que no saldrán bien. Hay cosas en el libro que creo que han salido bien y hay cosas que pues no las haría igual. Ahora, supongo que sucede en cualquier actividad humana. 6. Me falta un dedo. Manifiéstate contra el dogma convencional del consenso. Ese no mentir, no engañar, no inventar conscientemente, y el adverbio acabado en mente aquí es fundamental, tiene que ver también con asumir la paradoja del humano, asumir la paradoja de lo que somos y asumir que es que somos así y pretender que la razón domine nuestra existencia y sea la única justificación válida para la relación con la realidad es una estupidez de altísimo nivel. Y bueno, ya sé que esto no le gusta a algunos de mis compañeros y compañeras y más o menos se sienten, incluso alguno me lo ha dicho y alguno me lo ha dicho, que esto es una provocación y tal. Sí, trata de ser una provocación, no es malintencionada, tiene toda la intención de mover la silla y que empecemos a buscar. Mi pregunta es muy sencilla, ¿por qué no nos inventamos otra tradición? Si se inventó una hace 100 y pico años, y luego la Universidad de Columbia y Pulitzer y tal, y 5Ws y las fuentes y lo otro, y la tal, y el rigor y la verificación, y ahora la vaina esta del fact-checking y todo esto, ¿por qué no nos podemos inventar otra tradición? Igual de real o irreal, inventada o no, como se inventó aquella. El periodismo no existía, el periodismo se inventó. El periodismo se inventó y se desarrolló y tal, y luego hubo universidades y no sé qué. Pues porque no lo hacemos de otra manera, porque no inventamos otra tradición. A mí me parece un desafío, tú lo llamabas desde el disenso, pero un desafío muy, muy razonable. ¿Por qué no nos inventamos otra tradición? Otras tradiciones. Bueno, es que, a ver, todo dadaísta está en contra de Dada. Chicos, chicas, chiques, escúchenme bien. Todo dadaísta está contra Dada. Entonces, qué estupidez que yo hiciera un manifiesto y pretendiera seguirlo. El manifiesto está para joder, y para destruirlo, y para cambiar y tal. No digo nada que no sepamos, como hacemos los humanos todos los días de nuestra vida. Nos movemos si hubiera un neurobiólogo aquí, no me dejaría mentir, en el 70, en el 80 o más % de las actividades humanas de un día a día tienen que ver con la inconsciencia, tienen que ver con cosas que... ¿por qué besa a su mamá? O sea, uno no sabe por qué besas a su mamá, por qué besas tú a tu hija, ¿qué significa el amor? No, hay una razón para tal. ¿Perdón? Para las cosas más importantes de la vida no hay razones. Para la amistad, para el amor, para el cariño, para el respeto, en general no hay ninguna razón. No es la sinrazón del racismo, estos días que hablamos mucho de eso. No, es que eso forma parte de lo que somos. No tiene que ver con la razón. No, es que ha bajado Descartes. René, pienso, luego existo. Menuda mamada, René. Yo existo mucho antes de pensar y existo en muchas dimensiones que no tienen nada que ver con el pensamiento ni con la razón, hermano René. Y eso es lo que pues tenemos que asumir, esa paradoja de lo que somos. Somos buenos, somos malos, somos regulares. ¿Y por qué el periodismo no lo asume? No, parecen todos, como decía Borges, inquisidores de la ortodoxia. Inquisidores de la ortodoxia, se ponen ahí en sus columnas de opinión, en sus reportajes, te dicen lo que tienes que pensar, cómo tienes que vivir, qué es lo que tienes que hacer, de qué manera tal. No, oiga, yo soy punk, a mí nadie tal. El único futuro que existe es la muerte.
¿Cómo aprende uno a dibujar? Pues equivocándose, haciendo mal una nariz y repitiéndola y repitiéndola y repitiéndola, y al final puede salirte bien o no, quién sabe. Es una lógica de laboratorio que el periodismo no se permite porque viven lógicas de estos del tardo capitalismo, como le llamemos ahora a esta cosa, y más ahora en el entorno tech, en el entorno tecnológico, de la producción masiva, repetida, de la actualización constante, de la velocidad. No, mi lógica en el periodismo dada es muy sencilla, es una lógica de laboratorio, de exploración, de ensayo, de prueba, de error, de repetición, de error, de prueba, de error. Y al final salen algunas cosas que tal. Es que no hay tiempo para hacerlo esto en el entorno profesional periodístico. ¿Y el problema es mío? O sea, que no hay tiempo para hacer las cosas de ese modo y resulta que el problema es mío. Pues hermanos, ¿por qué no revisamos la base del problema? ¿Y por qué queréis actualizar 24/7 una web? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué estáis buscando el clic tal para que luego os joda el señor y la señora Zuckerberg, el señor Bezos y todos los demás que dominan el negocio? Que en cuanto no os necesiten, os van a enviar al carajo como se están enviando ya. Cuando ahora la inteligencia artificial ya no os necesite tampoco y os daréis cuenta que no sabéis hacer nada más que no sea servir a unas máquinas, a unos algoritmos, a unos clics, a unos tal, pues yo digo, esto que hago, de momento y mientras no se demuestre lo contrario, no lo puede hacer una inteligencia artificial. Pero es que además el periodismo gaga no es solo el periodismo que nos estamos imaginando todos cuando yo digo, pues sí, es un periodismo blanco, macho, heterosexual, superioridad moral, ético, no sé qué, toda esa vaina que sí que lo es, que ha dominado durante muchos años, que se acostaba con el poder, que atacaba el poder, que se creía que podía derrocar presidentes y tal, y no lo estoy diciendo con cinismo, simplemente, perdón, el Watergate fue una filtración interesada, no fue un trabajo de investigación, te pasaron los papeles, Bernstein, no pasa nada, se dice y ya está. Eso no es periodismo de investigación. Y con todo el respeto para todos los hermanos y hermanas que están jugándose la vida en México, en El Salvador, en Ucrania, en Siria, tal, no tengo ningún digamos, alarde cínico en ese sentido. El respeto, admiración total y cariño, abrazo ese trabajo. Lo que digo es que, ¿dónde está Playground? ¿Dónde está Vice? ¿Dónde está BuzzFeed? Ya no existen, en bancarrota, porque no estaban sirviendo al periodismo. Esos que eran los modelos que en los festivales de periodismo y en los encuentros de periodismo se decían, no, es que esto va por ahí, es que esto va por allá. ¿Dónde están esos modelos? Hundidos, destruidos, inexistentes, y ahora vendrán otros que van a destruir otros modelos. ¿Qué es lo que yo planteo? Y está ahí dentro. Fuck original, be genuine. O sea, seamos genuinos en el trabajo que hagamos. Tratemos de relacionarnos de otra manera con la realidad. Tratemos de producir piezas genuinas y únicas que representen aquello que ese colectivo de gentes, que hacen una revista, que hacen un periódico, que hacen una radio, que hacen una televisora, realmente consideran que es importante. Esa vieja máxima de hacer interesante y atractivo lo que es importante, pero llevada más allá. Que además sea estéticamente interesante, que además busque la belleza, que además se interrogue, que además genere dudas, que además dé pocas respuestas y genere más preguntas en sus audiencias o en sus públicos, o como cada uno lo quiera llamar. Eso es lo que a mí me interesa, esa lógica y ese formato del ensayo y del error, del laboratorio, de la prueba, que eso, a ver, tampoco estamos inventando nada, ¿eh? Es lo que hace la ciencia, es lo que hace la biología, es lo que hacen otras disciplinas del conocimiento humano, a las que parece que el periodismo no tiene ni siquiera, no ya interés en acercarse, sino ni siquiera interés en escuchar cómo funcionan, ¿no? ¿Qué hace la filosofía? ¿Qué hace el pensamiento? Interrogarse y tal. Y no son locos que están ahí en un monte perdidos mirando a las estrellas, no, producen conocimiento. Nosotros también producimos conocimiento, pero nuestro conocimiento, es muy raro, lo digo por ahí en el libro, es el de agrimensores de la realidad, ¿no? O sea, midiendo todo el día la realidad, midiéndola ahí con un... ¿Eso qué interés tiene? Pues convirtámonos en una idea que es mucho más interesante, inventores de futuros posibles. Nada de utopía, no estoy apelando a la idea de utopía, aunque a mí me parece interesante, pero inventemos futuros con aquellas piezas que hacemos, con nuestro trabajo periodístico, podemos inventar futuros para tu hija, para los que vienen detrás, para los que van a ocupar el espacio cuando nosotros ya no estemos. Inventemos futuros y que no sean, porque sean lo menos malos posibles. Flores secas, muertas. Esto es Gaga. Pero no quieres ser
Gaga, ¿quieres ser? Nada. A ver, hay mucha intuición, no hay un proceso tampoco aquí racional, y tiene que ver mucho con las sensaciones que va produciendo la pieza. Yo me interrogo por alguna cuestión, ¿no? O estoy en un lugar, estoy en Japón, o en Sonora, México, o estoy en Hong Kong, y me interrogo por cuestiones relacionadas, no sé, por las cosas que veo en la calle, por la gente con la que hablo y entrevisto. Yo hago lo mismo que hacen mis colegas, lo que pasa es que los procesos de trabajo y los resultados son diferentes. Y los intereses, diría yo, los intereses de lo que buscan mis compañeros y compañeras y lo que busco yo. Yo busco una relación, digamos, incierta con la realidad. Yo no busco, estoy en Hong Kong, yo no busco decirte cómo es Hong Kong. ¿Quién soy yo para decir eso? Yo no tengo capacidad para hacer eso, estando 2 semanas trabajando una crónica sobre Hong Kong. Hay otras personas que se ponen a escribir un libro de 200 páginas y te dicen cómo es Hong Kong. Yo no soy capaz de hacer eso. Y en ese no ser capaz voy encontrando mi manera de relacionarme con esa duda constante, ¿no? Sí tengo algunas asunciones y sí me interesa, sí, conectar mis pensamientos con mi ejecución manual. Recorto las ideas, las pinto. Por ejemplo, yo tengo una relación malsana con los libros físicos de papel, porque lo que hago es, me compro libros de Hong Kong, los recorto las frases que me interesan, les hago como un tratamiento quirúrgico de quirófano, para entendernos, ¿no? Extraigo de ahí las cosas que me interesan mucho. De hecho, tengo, en mi despacho de trabajo, tengo cajas, hay varios que yo los llamo bancos de conocimiento, que son cajas donde hay palabras, donde hay frases, otra caja donde hay letras, otra caja donde hay imágenes, de cada una de las situaciones o lugares, ¿no? Y a partir de ahí voy construyendo a partir de ideas concretas, ¿no? Siguiendo el ejemplo de una de las crónicas que hay ahí en el libro, ¿no? De Hong Kong, pues esa idea de ciudad mundial, ¿no? ¿Cómo se representa una ciudad que es mundial? ¿Cómo se representa? Vas analizando las ideas del mundo, vas conectando y al final van surgiendo como esos espacios narrativos. A veces los trabajo en folios A4, a veces los trabajo más grandes en A3, a veces los he utilizado también para una novela gráfica que publiqué con mi amigo Ramón Esono y tal, como a partir de reflexiones que tú vas haciendo y que van tomando su propia forma de alguna manera. Supongo que a los escritores les pasa lo mismo. Y vais construyendo, los que escribís con palabras, vais construyendo y la narrativa va pidiendo cosas, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, quizá más complejo en el sentido gráfico, sensorial de la palabra, porque hay veces que ves que las cosas no funcionan, pero en el fondo supongo que es como palabras, y luego vas delete, y vas borrando, ¿no? No sé, no hay un proceso muy claro. Sí, eso, hay cajas, hay contenidos seleccionados, hay un proceso de notas, muchas notas, a veces son grabadas en audio en el celular, en el teléfono, a veces son tomadas en libretita, y sobre todo eso, intuición, proceso, desarrollo, lógica de laboratorio, ensayo, error, hasta que te das cuenta que en ese camino hay algo y la pieza va saliendo. Que me habían acusado de que eso no se podía hacer, de que no se podía tal, siempre es un poco lo mismo, ¿no? Yo recuerdo cuando dirigí Altair Magazine, tenía pues algunos debates con periodistas y tal. Hicimos un número especial de Senegal, de Dakar, y me dijeron que no se podía hacer una revista en España donde se leyera a 18 historias, 18 crónicas, 18 reportajes y entrevistas hechas por africanos, que eso no se iba a leer, que eso no iba a funcionar, porque pues no lo iban a enviar, pues no tal, no sé qué, y se hizo. Una vez tienes la motivación vivencial y apasionada de hacerlo, tienes los contactos y las capacidades para conseguirlo, el periodismo no cambia porque no quiere cambiar. Si tú quieres hacer un número de Senegal, ¿a quién le vas a preguntar? ¿A los de Cardedeu? ¿A los de Segovia? ¿A los de, no sé, Cracovia? ¿Verdad que no? Le vas a preguntar a los senegaleses. Pues va y se hace. Pues esto es un poco lo mismo. Me dicen, no, es que no es práctico esto. Bueno, pues ahí en el libro hay formatos prácticos de 2 tipos de trabajos que yo manejo. Uno tiene que ver más con el ensayo clásico, de carácter pensamiento, idea y tal, que por ahí también se puede ver más acronicado, o sea, más de relacionarse con un lugar que te genera inquietudes, que te genera dudas, que te genera pues preguntas. Ese formato sí, sería más una especie de crónica, ensayo, collage,
Y otra es el mero trabajo del reportaje collage, ¿no? Donde tú abordas una cuestión y tratas de exprimirla hasta el final, utilizas fuentes. En mi caso, y al utilizar el collage, son fuentes bibliográficas, son citas, son textos, son tal. Yo trabajo mucho con mapas de pensamiento, he aprendido a no pensar solo con el logos único, exclusivo de la palabra, no me interesa eso, ¿no? Cada vez me interesan menos las palabras, están gastadas, ¿no? Cada vez me interesa más relacionarme de otros modos con la realidad. Y esos son básicamente dos. A veces hago también como especie de columnas de opinión, donde opino sobre una cuestión. Hay de hecho alguna ahí publicada sobre el machismo, sobre el racismo y tal, que son cosas que me preocupan, ¿no? Sí, esa es una idea clave. O sea, para mí es... la conexión entre el cerebro y las yemas de tus dedos y el tacto de tus manos, o sea, la conexión, si te pones así dualista, entre la razón y la emoción, entre la carnalidad de esta yema que es capaz de tocar esta cosa y sentirla y tal, este dedo pulgar, recortar esa cosa del papel, de arrugarlo, de mancharlo, de pegarlo, de que se te quede el pegamento en los dedos, todo eso físico relacionado con la razón, con las cosas que piensas, o las cosas que tienes anotadas, que has vivido o que tratas de transmitir, a mí me parece una sensación única y mágica. Y repito, es de esos lugares genuinos donde mientras alguien no me demuestre lo contrario, no lo puede hacer aún una inteligencia artificial. De hecho, el otro día me decían del libro, que era un colega que lo había leído, me dijo que le fascinaba por diversas razones, etcétera, pero que le parecía un libro importante porque no podía ser consignado por una inteligencia artificial. No lo puede leer, porque no es capaz de leer mi letra manuscrita. O sea, todo está manuscrito, todo es un libro que está escrito a mano. Los collages están hechos a mano y el libro está manuscrito con mi letra en color blanco sobre un cuaderno negro, ¿no? Entonces, no lo puede leer. Yo no era ese el interés ni la motivación. Ahora sí me pongo chulo de, no, yo pensaba que esto no lo podría leer una inteligencia artificial. No lo puede leer. O sea, si pruebas a escanear con tu teléfono celular, que tiene un iPhone como el que tú y yo tenemos, tiene esa versión de escanear texto, escanea y cuando lo escaneas se equivoca en todo, ¿no? Pues no puede hacerlo porque no es capaz de reconocer tu grafo manuscrito, ¿no? Y eso me parece fascinante. Para mí, una de las ideas centrales del libro, está claro, es que se trata de cómo conseguir emanciparnos, ¿no? Emancipar nuestros conocimientos, nuestras ideas, nuestras prácticas y tal. Por ejemplo, el libro no se vende. Y el libro está en una web y tú vas ahí en un link y te descargas el PDF y te lo quedas para ti. Te lo imprimes, lo tienes en pantalla, lo que te dé la gana hacer, ¿no? Yo creo que hay ser inspirador para ser emancipador, sería mi moto, ¿no? ¿Yo qué quiero que hagan mis periodismos dadas? Ser inspiradores para que tú, él, ella, quien sea, se emancipe o ayude, no por mi causa, sino que ayude a emancipar sus periodismos, ¿no? Y que los haga a su manera, como considere oportuno, y que busque cuáles son sus técnicas de ensayo collage, que no serán las mías. Cómo hace podcast, cómo hace YouTube, cómo hace lo que tenga que hacer, que lo haga como considere oportuno, a su manera, genuina, específica, particular, y que sea lo más diverso posible, ¿no? Que cada periodismo tenga un interés. A mí me interesan mucho los periodismos feministas, me interesan mucho los periodismos de pueblos originarios, en América, por ejemplo, las comunidades locales, todos esos periodismos que están buscando otras maneras diferentes a las del puto New York Times, el Washington Post y toda esa vaina basurera, la BBC de los cojones y toda esa mierda, ¿no? Que es como, al final es puro mimicry, que dicen los gringos, ¿no? Es pura imitación de una cosa que no te pertenece, de una cosa que no la sientes. De hecho, una parte importante desde mi punto de vista de la desgracia que nos ha tocado en este tiempo ver a los que nos dedicamos al periodismo, de el desinterés total que tiene la gente por nuestro trabajo, incluso en entornos jodidos, incluso en entornos difíciles, donde el periodismo trata de apoyarles, con buena fe, con mala fe, con disciplina ideológica. No entro en ese debate, pero esa necesidad de periodismo cada vez la gente la tiene menos. La gente no mira la tele porque está harta, la gente no escucha la radio porque está harta, la gente no lee los periódicos, las webs, las revistas y tal porque está harta. Porque, no que lo diga yo, la última encuesta de medios digitales de Reuters, la gran agencia de noticias del planeta,
nada sospechosa de ser periodista dada, el 46% de los encuestados en 49 países del mundo evitan conscientemente las noticias. Evitan conscientemente las noticias. Buscad Digital Media Analysis, Reuters, la encuesta del año pasado, se actualiza cada año, este año tal, y esa cifra va en aumento. Ya no que no nos crean, que esa cifra también va en aumento, pero ya no entro a valorar eso. Evitar conscientemente nuestro trabajo. Y bueno, si eso no te hace sacar conclusiones y si eso te hace seguir diciéndole a la gente, no, usted es un ignorante, usted no sabe nada, usted lo que necesita es periodismo, usted lo que necesita es el periodismo que yo le voy a dar, no el que usted quiere, no el que usted está pensando, no en la manera en cómo usted se tiene que relacionar con la realidad, sino lo que yo le diga que tiene que ser, esa actualidad, esa información y esas noticias. ¿Quién carajos inventa eso? ¿Qué es la actualidad? ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la información? Un tuit de un político es noticia, información, actualidad. ¿Eso qué carajo es? ¿Por qué el declaracionismo en el que viven los medios de comunicación de medio mundo? ¿Eso qué periodismo es? Luego dicen que el periodismo es muy importante. La democracia muere en la oscuridad. Pone debajo del título de uno de estos periodicuchos, ¿no? No me acuerdo, uno de estos gringos, no me acuerdo quién es. Perdón, la democracia muere por la falta de agua potable, la democracia muere por la falta de un hospital, la democracia muere por no tener un buen médico, la democracia muere por no tener una buena escuela, una buena universidad, la democracia muere por no tener buen saneamiento básico en tu casa, la democracia muere por 1.000 millones de cosas, hermanos. Pero sin periodismo se puede vivir perfectamente y hacer un gran país. El ejemplo claro es China. O sea, lo más claro, os hago un dibujo. Ensaya, crea, intenta, sondea, tantea, experimenta, practica. Equivócate.